A menudo, la gente piensa que un matrimonio se hace añicos de golpe. Imaginan una discusión, a gritos bajo la lluvia, una traición repentina o un portazo que resuena en un pasillo vacío. Pero mirando hacia atrás ahora, años después de aquello, me doy cuenta de que el amor rara vez muere por un único golpe fatal. Se muere de hambre, en silencio, a lo largo de una serie de pequeños compromisos tácitos. Se ahoga en el silencio de las cosas que nos tragamos para mantener la paz. Mi nombre es Marisol. La historia que estoy a punto de compartir con ustedes no es una tragedia cinematográfica. No hay villanos retorciéndose el bigote, ni traiciones dramáticas de infidelidad. En cambio, es una historia sobre el dolor silencioso y agonizante de perderte a ti misma en el mismo lugar que se suponía que debía ser tu santuario, tu hogar, ansí pudiera retroceder. Tomaría a esa chica de 29 años por los hombros y le diría que los límites no son solo líneas dibujadas en la arena, son las paredes que evitan que el techo de tu matrimonio se derrumbe sobre tu cabeza. Pero entonces no lo entendía. Pensaba que, si cedía un poco más, si me adaptaba una vez más, el amor que mi esposo y yo compartíamos me protegería naturalmente. Tenía 29 años, una recién casada, de menos de 3 meses. Mi esposo, Matías, y yo habíamos estado juntos durante 7 años antes de finalmente presentarnos ante nuestros amigos y familiares para prometernos una vida entera. 7 años de construir una base. Creía conocerlo hasta la médula de sus huesos. Creía que éramos un equipo fortificado. Habíamos hablado de todo en dinero, carreras y, lo más importante, los límites. Me había mudado al otro lado del país por él. Dejé atrás la cocina cálida y ruidosa de mis propios padres, las calles familiares de mi infancia y los amigos que conocían mi corazón. Empaqué toda mi vida en cajas y me mudé a una ciudad distante y sofocante donde Matías trabajaba. Lo hice de buena gana, impulsada por esa devoción ciega y hermosa que solo tienes cuando realmente crees que alguien es tu lugar seguro. Nuestro apartamento de 2 habitaciones se convirtió en mi mundo entero. En una ciudad donde no conocía a nadie, esas paredes eran mi único refugio. Matías sabía esto. Sabía que soy alguien que ama profundamente, pero que necesita su propio espacio tranquilo para respirar. Mucho antes de firmar un contrato de arrendamiento o comprar nuestros anillos de boda, dejé una cosa absolutamente clara. Mi hogar tenía que ser mi santuario. Las decisiones sobre quién se quedaba con nosotros y por cuánto tiempo debían ser mutuas. Era mi única condición no negociable, y Matías, con sus ojos tiernos y su sonrisa que evitaba los conflictos, juró que lo entendía. Prometió que siempre protegería nuestro espacio. Prometió que nunca me sentiría como una invitada en mi propia casa. Ese fue el momento en que algo se rompió en silencio dentro de nuestra familia, aunque no pude escuchar el crujido en ese momento. La ruptura no comenzó con una discusión, comenzó con un correo electrónico de confirmación de vuelo. Llevábamos apenas 3 meses de matrimonio. La tinta de nuestro certificado parecía estar secándose todavía. Aún me estaba acostumbrando al peso del anillo en mi dedo. Aún intentaba construir los delicados ritmos de nuestra vida juntos, en ese apartamento. Entonces, una noche, casualmente durante la cena, Matías miró su teléfono y mencionó que sus padres venían de visita. Asentí, acostumbrada a esto. Ya habían establecido un patrón de visitas de una semana a 10 días cada 2 meses. Nunca preguntaban, simplemente anunciaban sus llegadas. Yo me había tragado mi incomodidad cada vez de buena fe, tratando de ser la nuera nueva, obediente y complaciente, pero esta vez él siguió mirando su teléfono, su voz bajando una octava, suavizándose de la forma en que lo hace un niño cuando sabe que está a punto de decepcionarte. Su hermana, Abril, también venía, junto con su esposo y su hijo. Deje de comer.
Pregunté, tan suavemente como mi corazón acelerado me lo permitió. ¿Cuánto tiempo planeaban quedarse? 5 o 6 semanas, murmuró, sin mirarme a los ojos. El aire de nuestro pequeño comedor desapareció de repente. De 5 a 6 semanas. En pleno verano. En una ciudad donde el calor te asfixia en el momento en que sales a la calle. 7 personas apiñadas en un apartamento de 2 habitaciones. Le pregunté cuándo habíamos discutido esto. Le pregunté cómo podían reservar vuelos para un mes y medio sin una sola llamada telefónica a la mujer que administraría el hogar. Su respuesta, pronunciada con un encogimiento de hombros impotente que todavía me persigue, fue un cuchillo, envuelto en seda. ¿Qué quieres que haga, Marisol? Ya está todo reservado. Creía que entendía el dolor, creía que el dolor era el duelo. La pérdida o la angustia. Me equivocaba. El dolor más profundo es sentarte frente a la persona que prometió protegerte, dándote cuenta de que ha entregado las llaves de tu paz solo para evitar una conversación incómoda con sus padres. Matías no me estaba lastimando con malicia. Simplemente tenía demasiado miedo de decirle no a su familia y, por lo tanto, por defecto, me estaba diciendo que mi comodidad no importaba. Si estás escuchando esto y alguna vez has sentido que tu voz se borra en tu propio hogar, conoces el escalofrío exacto que recorrió mi espalda. La traición no fue la visita. Con gusto los habría alojado por una semana o 2. La traición fue la eliminación absoluta de mi agencia. Mi esposo y su familia habían organizado mi vida, mi tiempo, mi energía y mi hogar para el próximo mes y medio y simplemente se esperaba que yo me alineara. La claustrofobia comenzó incluso antes de que llegaran. Matías trabajaba muchas horas. Saldría antes de lo peor del calor de la mañana y regresaría mucho después de que se pusiera el sol. Estaría aislado en su oficina con aire acondicionado, escapando de la realidad caótica que había permitido que se manifestara. Yo, en cambio, estaría atrapada. Yo sería la que navegaría por un hogar de 7 personas, pero esa ni siquiera fue la parte más difícil. La parte más difícil fue conocer las diferencias fundamentales en la forma en que vivíamos. Sus padres eran estrictamente tradicionales. Se adherían a una dieta vegetariana rígida, llegando incluso a rechazar la presencia de huevos en la cocina. Matías y yo vivíamos de manera diferente. La carne y los huevos eran alimentos básicos de nuestras comidas diarias. Supe, con un temor punzante, que durante 6 semanas no solo estaría renunciando a mi habitación, mi silencio y mi tiempo, estaría renunciando a mi derecho a comer lo que quería, a usar lo que quería en mi propia sala de estar, a simplemente existir cómodamente en el único lugar de la tierra que me pertenecía. Mirando hacia atrás, veo la bifurcación en el camino con tanta claridad. Estaba parada al borde de un precipicio, mirando hacia un valle de resentimiento que podría tragarse un matrimonio entero. Tenía que tomar una decisión. Una decisión que redefiniría quién era yo y quiénes éramos, como pareja. Simplemente no sabía todavía cuán alto sería el precio de mi supervivencia. Los días previos a su llegada se sintieron como ver una tormenta formarse en el horizonte. Sabiendo que tu techo tiene un agujero, pasé esas tardes fregando suelos y organizando la habitación de invitados, la habitación que se suponía sería mi oficina, mi pequeño rincón creativo, sintiendo un dolor hueco en el pecho cada vez que estiraba una sábana o despejaba un estante. Sentía que estaba borrando un trozo de mí misma para hacer sitio a personas que ni siquiera se habían molestado en preguntar si yo estaba en casa. Matías se quedaba hasta tarde en la oficina con más frecuencia durante esa semana. Era su forma de lidiar con la tensión. Si no estaba allí para ver mis ojos llenarse de lágrimas, el problema realmente no existía. Cuando llegaba a casa, se mostraba extra cariñoso. Me traía mis chocolates favoritos o intentaba hacerme reír, pero se sentía fingido. Sentía que intentaba comprar mi silencio con dulces. Es solo familia, Marisol, dijo una noche cuando finalmente me derrumbé y le pregunté cómo íbamos a gestionar la cuenta del supermercado y la falta de privacidad. Nos quieren. Solo quieren estar cerca de nosotros. ¿Tan malo es eso? No es malo querer a la familia, Matías, respondí, con la voz temblorosa. Lo que está mal es tratar nuestro hogar como un hotel donde al conserje no le avisaron que venía una convención. Yo soy la que estará aquí. Yo soy la que cocinará. Limpiará y se esconderá en su propia habitación porque no puedo usar mis pantalones cortos por el calor. Porque su deseo de visitarnos es más importante que mi derecho a sentirme cómoda en mi propia piel. No tuvo respuesta. Se limitó a mirar al suelo, con esa máscara familiar y pasiva cubriendo su rostro. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no solo estaba luchando por un problema de espacio, estaba luchando contra un fantasma, el fantasma de su crianza, donde la palabra de los padres era ley y la esposa era una extensión del deber del marido. Pero esa ni siquiera fue la parte más difícil. La parte más difícil fue la mañana en que realmente llegaron.
El apartamento, que normalmente olía a mis velas de jazmín y al café recién hecho que Matías y yo compartíamos, se vio de repente invadido por el olor de especias fuertes y la energía frenética de un niño pequeño. El hijo de Abril tenía 3 años, un torbellino de dedos pegajosos y gritos agudos que rebotaban en nuestros suelos de baldosa. En 2 horas. Mi sala de estar organizada era un campo de minas de juguetes y maletas. Mi suegra se fue directa a la cocina. No preguntó dónde estaban las cosas. Empezó a reorganizar mis armarios. No necesitaremos esto, dijo, sacando mis sartenes antiadherentes que habían tocado carne, apartándolas con una mirada de cortés disgusto. He traído mis propias especias. Mantendremos la cocina limpia, no te preocupes. Me quedé en el umbral, como una extraña en mi propia cocina, viendo cómo ella dictaba el menú de los próximos 40 días. Miré a Matías, suplicándole con la mirada que dijera algo lo que fuera, sobre los límites que habíamos practicado. Él simplemente sonrió. Tomó una maleta de su padre y se dirigió al dormitorio. Ya se había desconectado. Creía que entendía la magnitud de la situación, pero al 4.º día, la realidad del pico del verano nos golpeó. El termómetro exterior subió a 42 grados centígrados. Por dentro, con 7 personas respirando el mismo aire reciclado, el apartamento parecía una olla a presión. Como sus padres eran tradicionales. No podía andar con los vestidos ligeros que solía usar. Estaba envuelta en capas de ropa modesta, sudando en silencio mientras servía el té y acomodaba los cojines para unos invitados que nunca parecían cansarse de hablar. Cada comida era un recordatorio de mi desplazamiento. Me sentaba a mi propia mesa, comiendo lentejas y verduras, ansiando el simple consuelo de un huevo o un trozo de pollo, pero sabiendo que cocinarlo sería iniciar una guerra que estaba demasiado cansada para luchar. Sentía que mi personalidad se borraba. Me estaba convirtiendo en un fantasma en una habitación llena de gente. No puedo hacer esto, durante 5 semanas más, le susurré a Matías esa noche en la oscuridad de nuestra habitación. El único lugar donde estábamos solos, aunque podíamos oír al marido de su hermana roncar a través de la delgada pared. Lo estás haciendo genial, cariño, me susurró él de vuelta, quedándose dormido. Solo unas semanas más. Por mí, ese por mí se sintió como un peso de plomo. Era el chantaje emocional definitivo. Si me quejaba, era la esposa difícil. Si me quedaba, era una mártir. Pero mientras yacía allí en la oscuridad, escuchando los sonidos de una familia que no era la mía, ocupando cada centímetro de mi vida, una idea empezó a arraigar. No era una idea de ira, sino de supervivencia. Me di cuenta de que, si me quedaba, acabaría diciendo algo de lo que no podría retractarme. Gritaría o lloraría. O llegaría a odiar a Matías tan profundamente que nuestro matrimonio de 3 meses se convertiría en una sentencia de prisión. Pensé en mis padres. Su casa era pequeña y estaba al otro lado del país, pero era un lugar donde se me veía. Miré mi cuenta bancaria. El vuelo era caro, más de lo que debería gastar, pero mientras escuchaba el zumbido del aire acondicionado, intentando y fallando al enfriar a 7 personas, me di cuenta de que mi salud mental también tenía un precio. Lo decidí entonces. No grité, no monté una escena. Esperé hasta la mañana siguiente, cuando la casa estaba ruidosa con los sonidos de un desayuno que no quería comer. No hice la maleta de inmediato. Eso habría parecido una declaración de guerra y yo todavía intentaba ser la buena esposa. En lugar de eso, esperé hasta la 3.ª vez esa mañana en que me pidieron que me levantara de mi sillón favorito para que mi suegro pudiera echarse una siesta. Vi cómo el hijo de Abril derramaba zumo de mango sobre la alfombra, que tardé meses en ahorrar para comprar la alfombra que Matías decía que era demasiado cara, pero que finalmente aceptó que merecíamos. Matías se estaba poniendo la corbata, preparándose para escapar al mundo tranquilo y predecible de las hojas de cálculo y el café de oficina. Me voy a casa de mis padres, Matías, dije. Mi voz era plana, sin ira, solo agotada. He reservado un billete para mañana por la mañana. La habitación se quedó en silencio por un segundo, aunque la tele seguía a todo volumen con unos dibujos animados de fondo. Matías se quedó petrificado, con la mano a mitad de un nudo Windsor. Me miró por el espejo, con los ojos muy abiertos por una mezcla de asombro y vergüenza inmediata. Miró hacia la puerta, aterrorizado de que su madre pudiera haberlo oído. ¿De qué estás hablando?, susurró, apresurándose a cerrar la puerta de nuestro dormitorio. No puedes marcharte así como así. Mi familia está aquí. ¿Qué les diré? Solo ha pasado una semana. Diles la verdad, dije, y por primera vez en días.
Sentí que el aire llegaba realmente a mis pulmones. Diles que 7 personas en un apartamento de 2 habitaciones a 40 grados es un peligro para la salud. Diles que soy un ser humano, no una sirvienta. Y que necesito estar en un hogar donde pueda respirar. Como este no es ese hogar ahora mismo. Me voy al único otro que tengo. Marisol, sé razonable. Suplicó, los vuelos son caros. Se supone que estamos ahorrando para una casa. Esto es tirar el dinero. Y parece que nos abandonas. Como si los odiaras. Lo miré, realmente lo miré. Me di cuenta entonces de que no le preocupaba mi agotamiento ni mi estado mental. Le preocupaba la imagen. Le preocupaba cómo explicaría mi ausencia a una madre que ya creía tener las llaves de nuestra cocina. No los odio, Matías, pero estoy empezando a resentirme contigo. ¿Y si me quedo aquí otro mes? No estoy segura de que quede un nosotros, por el cual ahorrar para una casa. No discutió más. Solo suspiró. Ese suspiro pesado y decepcionado que te hace sentir que tú eres la que no razona. Se fue al trabajo sin darme un beso de despedida. Esa tarde fue un borrón de sonrisas forzadas. Les dije a sus padres que tenía un asunto urgente que atender en mi casa, una mentira que me supo a ceniza. Pero que conté para proteger el orgullo de Matías. Mi suegra ni siquiera levantó la vista de la cocina. Ah, dijo, removiendo una olla de lentejas. Bueno, supongo que nos las arreglaremos con la comida sin ti. Es difícil para los jóvenes manejar una casa llena, lo entiendo. La condescendencia me dolió. Pero la perspectiva del aeropuerto se sentía como un oasis brillante, el vuelo fue largo. Me senté en un asiento central estrecho, apoyando la cabeza en el plástico frío de la bandeja, llorando lágrimas silenciosas que nadie notó. Me sentía como un fracaso. 3 meses de matrimonio y estaba corriendo a casa de mamá. ¿Era esto el matrimonio? Un juego de ver quién aguantaba más. Incomodidad antes de estallar. Cuando aterricé, el aire era más fresco, más ligero. Mi padre me esperaba en la puerta de llegadas. No hizo preguntas. Solo tomó mi maleta, miró mis ojos enrojecidos y me dio un abrazo que olía a especias antiguas y humo de madera. Solo vengo a descansar un poco, papá, le susurré al hombro. Lo sé, hija, dijo suavemente. La puerta nunca tuvo llave. Durante los primeros 4 días en casa de mis padres. No hice más que dormir y comer. Desayunaba huevos o 3 solo porque podía. Me ponía mis pantalones cortos vaqueros más cortos y me sentaba en el porche. Recuperé el sentido del tacto, el del olfato, pero el silencio de mi habitación de la infancia se veía interrumpido por el zumbido constante de mi teléfono. Matías llamaba todas las noches. Al principio se disculpaba. La casa es un desastre. Se reía nerviosamente la segunda noche. El niño de abril rompió uno de tus jarrones de cerámica. Mamá se queja de que no como suficiente. Te extraño. Yo también lo extrañaba. Extrañaba al Matías del que me enamoré, el que me acompañaba. Casé y me prometía el mundo, pero no extrañaba al hombre que se había quedado mirando mientras su madre guardaba mis sartenes. Para la segunda semana, sin embargo, el tono de las llamadas cambió. La presión de su familia estaba aumentando. Mi papá pregunta por qué te fuiste realmente, dijo Matías, con la voz tensa por el estrés, cree que nos peleamos. Mi madre dice que, si no puedes aguantar unas semanas de familia, ¿cómo vas a aguantar tener hijos? Están empezando a pensar que eres egoísta, Marisol. Se está volviendo muy difícil defenderte cuando no estás aquí. No deberías tener que defenderme, Matías, le dije, sentada en el porche de mis padres. Viendo el atardecer, deberías haberme apoyado antes de que sintiera la necesidad de irme. Solo necesito que vuelvas, espetó. Solo por las últimas 2 semanas. Si vuelves ahora, podemos hacerlo pasar por un viaje corto. Por favor, por el bien de mi paz en casa. Ahí estaba otra vez. Su paz de esa noche, me senté con mi madre en la cocina. Ella estaba pelando patatas. Con movimientos lentos y rítmicos. Se lo conté todo. Le hablé del apartamento, de la estancia, de 5 semanas, de los huevos, del calor y de cómo Matías miraba al suelo en lugar de mirarme a mí. No me dio un sermón. Solo me miró y me hizo una pregunta que lo cambió todo. Marisol, ¿quieres volver con tu marido? ¿O quieres volver a ese apartamento?
Me di cuenta entonces de que ya no eran la misma cosa. La pregunta de mi madre quedó flotando en el aire como el olor a tierra mojada después de una tormenta. Me di cuenta de que, durante 3 meses, había intentado construir un hogar con un hombre que aún vivía a la sombra de sus padres. Me quedé en casa de mis padres las 2 semanas completas que había planeado, y durante ese tiempo algo cambió en mí. La culpa empezó a evaporarse, sustituida por una claridad fría y lúcida. No volví a las 2 semanas. Me quedé 3. Matías dejó de llamar con disculpas y empezó a llamar con ultimátums. Mi familia se va en 4 días, decía, con voz fina y distante a través de la línea. Están dolidos, Marisol. Sienten que los has despreciado. Si no estás aquí para despedirte, no sé cómo superaremos esto. ¿Me estás obligando a elegir entre ellos o tú? No, Matías, le dije, viendo cómo un pájaro se posaba en la barandilla del porche de mis padres. Te pido que elijas entre nuestro matrimonio y tu comodidad. No los estás eligiendo a ellos. Estás eligiendo evitar la incomodidad de defendernos. Finalmente volví. No porque él me convenciera, sino porque me di cuenta de que, si nuestro matrimonio iba a terminar, quería que fuera porque lo intenté todo, no porque huí. Cuando volví a nuestro apartamento, el calor seguía allí, pero la casa estaba en silencio. Se habían ido esa mañana. El apartamento se sentía diferente. Más pequeño y con cicatrices. Había arañazos en la mesa del comedor por los juguetes del niño. Un olor persistente a especias que yo no había elegido llenaba el aire. Mis armarios de la cocina cegían, dispuestos como a su madre le gustaba. Matías estaba sentado en el sofá, mirando una televisión apagada. No se levantó para abrazarme. No cogió mi maleta. Se fueron llorando. Dijo, mi madre cree que la odias. Caminé hacia la cocina. Abrí el armario y saqué las sartenes vegetarianas limpias que ella había usado. Las puse sobre la encimera y busqué mi vieja sartén contaminada en el fondo de la despensa. No la odio, Matías. Dije de espaldas a él. Pero aprendí algo mientras estaba fuera. Aprendí que puedo sobrevivir sin este apartamento. Aprendí que mi paz vale el precio de un billete de avión. Y aprendí que, si alguna vez permites que se tome una decisión así por mí de nuevo. No me iré solo 2 semanas. Me iré para siempre. No, dijo nada durante mucho tiempo. Luego oí crujir el sofá cuando se levantó. Entró en la cocina y se puso detrás de mí. No me tocó, pero se quedó allí, mirando las sartenes sobre la encimera. No sabía cómo decirles que no, susurró. Nunca les he dicho que no en mi vida. Lo sé, dije. Pero ahora estás casado conmigo. Y no es la palabra más importante en un matrimonio. Si no puedes decirles no a ellos, no puedes decirme sí a mí de verdad. Ese fue el momento en que empezó el verdadero trabajo. No fue un felices para siempre. Fue un quizá podamos sobrevivir a esto. No hablamos mucho de ello después de aquel día, pero la siguiente vez que sus padres llamaron para anunciar una visita 2 meses después, me senté en la cama y lo observé. Vi cómo le temblaba la mano mientras sostenía el teléfono. Vi cómo tragaba saliva con dificultad. Mamá, dijo, con la voz quebrada pero firme. 1 semana está bien. Pero no podemos hacer más que eso. Y la próxima vez, por favor, pregúntanos antes de reservar los billetes. Tenemos nuestra propia vida aquí. El silencio al otro lado del teléfono fue ensordecedor. Vi cómo se le retiraba la sangre de la cara mientras su madre probablemente le echaba en cara culpas y lágrimas, pero no cedió. Colgó el teléfono y se quedó allí sentado, temblando. Fui hacia él entonces. Le tomé la mano. Fue la primera vez en meses que sentí que sostenía a mi marido y no a un extraño. Miro atrás hacia aquel tiempo por el calor. Las habitaciones abarrotadas, el desperdicio de dinero en aquel vuelo, y no lamento ni un céntimo ni una milla. A veces, tienes que dejar un lugar para demostrarle a alguien que no eres un accesorio permanente de los muebles. Eres una persona. Seguimos casados. Han pasado 5 años. Vivimos en otra ciudad, en una casa con una habitación de invitados que tiene unas reglas muy claras. Su familia sigue viniendo. Y a veces sigue siendo ruidoso y estresante. Pero preguntan. Primero, ya nunca escondo mis sartenes. El precio de mi paz fue alto y casi me cuesta mi matrimonio. Pero he aprendido que un amor que requiere que desaparezcas no es amor en absoluto. Es solo un acuerdo de conveniencia a largo plazo.
si estuvieras en mi lugar, sentada en esa cocina sofocante, sintiendo que tu vida es manejada por personas que no preguntaron? ¿Te habrías quedado para mantener la paz? ¿O habrías arriesgado todo para encontrar tu voz? El silencio que siguió al primer no de Matías duró meses. No era un silencio pacífico, era pesado. Como la humedad antes de una tormenta tropical. Su madre dejó de llamarlo a diario. Cuando lo hacía, su voz era quebradiza, llena de esa clase de decepción punzante diseñada para hacer que un hombre adulto se sienta como un niño travieso. Vi a Matías navegar por este nuevo y frío mundo. Vi cómo se quedaba mirando su teléfono, cuando aparecía el nombre de ella, con el pulgar sobre la pantalla, debatiéndose entre los 30 años de condicionamiento para obedecer y los 3 meses de matrimonio que intentaba salvar. Siento que he roto a mi familia, me confesó una noche, nuestro apartamento finalmente tranquilo, con el zumbido del aire acondicionado como único fondo de nuestra cena. No los rompiste, Matías, le dije, estirando la mano sobre la mesa para tocar la suya. Simplemente dejaste de ser el pegamento que mantenía unida su comodidad a expensas de tu propia vida. Las familias cambian cuando los hijos crecen. Se supone que debe ser así. Pero esa ni siquiera fue la parte más difícil. La parte más difícil fue darme cuenta de que, aunque la casa estaba vacía, el fantasma de aquella visita seguía viviendo en nuestra cama. Éramos educados, éramos amables, pero la risa fácil que habíamos compartido durante 7 años antes de la boda había desaparecido. Yo lo había visto fallar al protegerme. Y él me había visto dejarlo. Son cosas que no se superan, simplemente, con un viaje de fin de semana o una cena agradable. Me di cuenta de que mi decisión de ir con mis padres no había sido solo un escape físico. Había sido una especie de divorcio emocional. Me había demostrado a mí misma que podía sobrevivir sin él, y aunque eso me dio fuerzas, también creó una distancia que me asustaba. Me encontraba mirándolo a veces y preguntándome si viene. ¿La próxima tormenta se pondrá delante de mí o se esconderá de nuevo en la oficina? Empezamos a ir a terapia de pareja. Fue mi condición para quedarme, en esas salas pequeñas y estériles. Desaprendimos el lenguaje de complacer y empezamos a aprender el lenguaje de compañerismo. Tuve que aprender que mi tendencia a evitar el conflicto era tan dañina como su tendencia a complacer a su familia. Al no hablar a tiempo, al tragarme las visitas de 10 días durante meses sin decir una palabra. Lo había entrenado para creer que yo estaba bien siendo invisible, creía que entendía el amor, creía que se trataba de cuánto podías dar. Me equivocaba. El amor también se trata de lo que te niegas a entregar. Una tarde, aproximadamente un año después de la gran estancia, como la llamábamos ahora, Matías llegó a casa con una caja pequeña. No era joyería ni chocolate. Dentro había un juego de sartenes antiadherentes profesionales de alta gama. Estas son para nosotros, dijo, con voz firme. Y no van al fondo de la despensa. Se quedan sobre la estufa. Quien quiera que venga aquí, crea en lo que crea, esta es nuestra cocina. Debería haber dicho eso hace mucho tiempo. Lloré entonces. No por las sartenes, sino porque por primera vez sentí que mi estatus de invitada en mi propia vida finalmente había caducado mirando hacia atrás desde la perspectiva de 5 años después. Veo que nuestro matrimonio no comenzó realmente en el altar. Comenzó en el aeropuerto cuando subí a aquel avión. Y se consolidó cuando volví a cruzar la puerta y exigí ser vista. Cada matrimonio tiene su propia estancia de 5 semanas. Ese momento en el que tus límites se ponen a prueba, hasta que se rompen. Es el momento en que te das cuenta de que la persona que amas tiene defectos y que la vida que has construido es frágil. La pregunta no es si puedes evitar el conflicto. La pregunta es si estás dispuesta a soportar el frío temporal de la desaprobación de una familia para mantener caliente el hogar de tu propia casa. Si pudiera volver atrás, no cambiaría aquel vuelo. No cambiaría el billete caro ni las 3 semanas de silencio. Esas semanas nos salvaron. Fueron el fuego que templó el acero de nuestro compromiso. Hoy, nuestro hogar es un lugar de equilibrio. Cuando su hermana Abril quiere venir de visita, me pregunta a mí. Cuando vienen sus padres, hay una fecha de salida clara en el calendario antes de que lleguen. ¿Y Matías? Ya no mira al suelo. Me mira a mí. Todavía pienso en aquella chica en el calor del apartamento, sudando con su ropa modesta, sintiendo que su alma se encogía con cada olla de lentejas que no quería cocinar.
Espero que sepa que su voz valió el precio.